Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a esta exploración de contenido para la semana 3. Recuerda que antes de nuestra clase del martes de la semana número 3, es necesario que revises estas secciones y estos ejemplos. Los estás mirando con detenimiento aquí en el lado derecho de la pantalla. En una página de tu cuaderno es necesario que hagas un mapa mental con la idea central de velocidad de la reacción y con estas ideas secundarias. Tu mapa mental se va a ver más o menos como esto que te estoy mostrando aquí en pantalla. Después de cada idea secundaria, vas a tener que escribir ideas particulares en cada idea secundaria, ¿ok? Esto lo vas a hacer en tu cuaderno. Ahora bien, de las dudas que te hayan surgido, escribe tus preguntas en tu cuaderno y prepara un archivo PDF para que lo muestres durante la clase del martes cuando yo te lo pida. ¿De acuerdo? Ok. Oye, ¿sabías tú que para recordar mucha información resulta muy útil hacerlo con un mapa mental? Eso es porque se favorece la asociación de ideas con imágenes. Si quieres saber cómo hacer un mapa mental, consulta este sitio. Este sitio que está en esta liga se mira así y te dan un chorro de ideas cómo definir y cómo ubicar. Ya te ayudé yo ubicando la idea principal. Ya te pedí que la idea principal fuera velocidad de reacción. También ya te dije cuáles son las ideas secundarias que tienen que venir aquí. Son 6 ideas secundarias. Pero para que tú te des una idea cómo poner las ideas terciarias, por decir así, las que surgen de cada idea secundaria, chécate aquí. Aquí, por ejemplo, te están diciendo que organices los subtemas. Esas serían las ideas secundarias. Y el desglose de los subtemas, eso te va a tocar a ti. Echa a volar tu imaginación, usa colores, pon dibujitos, haz, hazlo, simplemente hazlo. Acuérdate que todo este asunto de aprender es simplemente por prueba y error, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a pasar directamente en materia a comenzar a revisar cada una de las secciones. Para ello nos vamos a tu libro de texto y empezamos con la sección 3.1, en donde nos van a presentar algunas definiciones muy básicas, ¿ok? ¿Qué es una reacción homogénea? Pues una reacción homogénea es aquella que involucra una sola fase. En esta clase vamos a ver reacciones homogéneas y reacciones heterogéneas. Las reacciones heterogéneas las vamos a ver al final en la unidad 4. La reacción irreversible es la que va para un solo lado. La reacción reversible pues es la que va de ida y vuelta. ¿Hasta aquí más o menos bien? Bueno. Entonces, una cosa muy importante de las definiciones es que a nosotros nos quede claro qué significa velocidades de reacción relativas. Para ello, vamos a recordar a nuestra buena amiga la ecuación de A más B que me da C con D. Y si te fijas aquí en esta ecuación, todo está dividido entre el coeficiente esticométrico de A. Eso quiere decir que es una ecuación escrita por mol de A. Cuando nosotros vemos estos quebraditos de B entre A, C entre A y D entre A, nos están diciendo cuántos moles de B tienen que ver por mol de A. ¿Sí? En otras palabras, como nos dice aquí, si queremos saber que por cada mol de A algo se consume, nos damos cuenta que por cada mol de A que se consume aparecen C sobre moles de A, ¿correcto? Que aparezcan significa formación. La formación de C tiene que ver con la desaparición de A. La formación de C tiene que ver con el consumo de A. Y la relación que hay entre esas dos la vamos a descubrir si nos queda clara la nomenclatura. R minúscula sub C significa velocidad de C. R minúscula sub A significa velocidad de A. ¿Cómo sé yo qué es formación y cómo sé yo qué es consumo? Por el signo. Esto que no tiene signo supone que es un signo positivo. Quedamos en la semana pasada que todo lo que se forme le vamos a poner signo positivo y a todo lo que se consuma le vamos a poner signo negativo. Entonces, una velocidad de formación de C.
qué tanto aparece de C tiene que ver con esta relación estequiométrica, C sobre A, de la velocidad de A. Lo mismo pasa con D. Para D es exactamente lo mismo. Si a ti te interesa la relación que hay entre C y D, tú te das cuenta que tanto C como D aparecen. Y la relación que hay entre la velocidad de C y la velocidad de D viene marcada por este quebradito que está aquí. Si tú te fijas, ahora no dice por molde A, ahora te dice por molde D. Entonces, algo que a lo mejor a ti te funciona para que tú te des cuenta por dónde va el asunto es lo siguiente. Si tú te fijas, pareciera como que hay un análisis dimensional, que esta A con esta A se va y nos quedan C y C. Aquí esta D con esta D se va y nos quedan de nuevo C y C. Si tú tienes duda qué cosa va en el denominador, nada más acuérdate, ¿cuál es la especie de lo que te interesa poner de este lado? ¿Ok? Ahora, una manera para que tú te acuerdes un poquito más rápido o un poquito más fácil de cómo va el asunto de los coeficientes estequiométricos es regresar a esta forma, en donde ya no es por moldea, sino que todo mundo lleva sus moles tal y como son. Y observa qué divertido. La velocidad de A se divide entre A, la velocidad de B entre B, la de C y la de D también. Y chécate el dato de cuáles son los signos que están aquí. Los signos negativos son para cuando se consume y los signos positivos son para cuando aparece o se forma, ¿de acuerdo? Una manera alternativa de poner eso es que en lugar de que el signo negativo esté junto a la R, el signo negativo lo puedes poner abajo. Cualquiera de las dos es válida. En el signo positivo, pues no tiene mucho sentido, porque pues positivo arriba y positivo abajo es lo mismo. Entonces, imagínate, esta reacción que tienes aquí, que está escrita con esta doble flecha, ahorita no te distraigas mucho por eso, aprovecho y de una vez te digo que en este curso, lo que está del lado derecho se denomina reactantes y lo que está del lado izquierdo se denomina productos. Más adelante vamos a ver que en esta reacción reversible los productos se vuelven reactantes, pero ahorita no te confundas. Lo que está, mira, es la otra derecha y la otra izquierda. ¿Ya te diste cuenta qué tontería te acabo de escribir aquí? Válgame Dios, válgame Dios. Ay, no llegues a mi edad en este estado porque es deplorable. A ver, borrón y cuenta nueva. Qué barbaridad. Bueno que estamos en confianza, ¿cierto? Este es el lado izquierdo, María, y este es el lado derecho. Y estos son los reactantes y estos son los productos, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, fíjate bien. Aquí nosotros tenemos que el coeficiente estequiométrico del óxido nitroso es 2. Pues mira, ¿te fijas cómo corresponde? Aquí el signo es negativo porque está desapareciendo. Si nos concentramos en el oxígeno, su coeficiente es 1 y es negativo porque desaparece, ¿va? Y si nos concentramos en el producto, nos damos cuenta que su coeficiente es 2 positivo y aquí lo tienes, 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate una cosa, si la velocidad fuera de 4 para el óxido nitroso, que es el producto, entonces, si yo ya sé que este es 4 y quiero saber cuál es la velocidad de formación del óxido nitroso, pues entonces simplemente pongo los coeficientes estequiométricos, fíjate, de aquí lo saco. Si a mí me interesa esta, este -2 pasa para acá, para arriba, ¿de acuerdo? Y entonces lleva un signo negativo precisamente porque se está desapareciendo. Y entonces ya se sabe con esta relación que si tú tienes que aquí va un 4, pues la desaparición del reactante es -4 por esta relación de coeficientes. ¿De acuerdo?
Muy bien. A veces no te da el mismo número. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un 1 y un 2. ¿Por qué? Si nos regresamos a la ecuación, te vas a dar cuenta, la vamos a copiar así rápidamente, nada más para tenerla como muy presente. Dice 2 de NO, 2 de NO más O2. Aquí tenemos 2 de NO más O2 me va a dar 2 de NO2. 2 de NO2. Y de acuerdo a lo que nos dicen ahí, la velocidad de el NO entre -2 es igual a la velocidad del O2 entre -1. Ay, qué feo 1 te pinté aquí, válgame Dios. Ahí vamos otra vez. -1, y esto es igual a la velocidad del NO2 entre 2. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, mira, aquí estamos tratando de buscar la velocidad de desaparición del oxígeno. Entonces, la velocidad de desaparición del oxígeno, la velocidad de desaparición del oxígeno, quedamos que el oxígeno es un reactante, el NO2 es un producto. ¿Y qué crees? Se me hace que aquí hay un error en tu libro. ¿Qué tal? Anda, anda la osa. ¿Sabes por qué? Este, este de aquí debería de ser positivo, porque acá está, ¿te fijas? Mm, qué interesante. Si la velocidad de desaparición, no, pero a ver, si la velocidad de desaparición del NO es -4, de menos NO es 4. No, sí, definitivamente, aquí hay un error, ¿eh? Esto debería de ser positivo. La desaparición del oxígeno, ya sé qué está pasando, ya sé qué está pasando. Mira, están jugando con los signos, porque aquí te están poniendo menos RO2 y menos RO2 no sería -1, sería +1. Entonces, cambiaron de signo los 2 lados. Ay, menos mal, ya me había asustado que fuera un error. Ok, bueno, nada más, mucho cuidado, ¿eh? Aquí está menos R de O2 y de este lado está acá. Entonces, para no hacerte bolas, vamos a borrar todo esto, y vamos a volverlo a escribir, ¿ok? Aquí voy a borrar esto y se los voy a poner acá arriba. Tenemos que entonces, ay, mira que por un momento me dio como frillito. Este es un ejemplo para que veamos cuando los signos están allá arriba. Ahora sí, creo que ya quedó. Muy bien, ahí te va otra vez. Va de nuez. Si tú quieres saber cuál es la velocidad de desaparición del oxígeno, aquí está el signo negativo de la desaparición del óxido nitroso, aquí está el signo negativo del oxígeno, ¿ok? Entonces, si lo quieres con respecto al NO2, como te está marcando aquí, la velocidad de desaparición del NO2 está puesto aquí, entonces lo único que necesitamos hacer es establecer esta regla que está aquí, ¿ok? Muy bien, ya está. Ahora, hay otro concepto que está aquí, que es el 3.2, que es la ley de la velocidad de la reacción, y también hablar acerca de el orden de reacción. Entonces, si seguimos adelante, nos damos cuenta que una ecuación típica para la ley de la velocidad de la reacción se escribe diciendo lo siguiente. Yo tengo una velocidad de reacción, que si le pongo el signo negativo es la desaparición de A. Esa velocidad de reacción va a depender de la temperatura y va a depender de las concentraciones. Pero si tú te fijas, ocurre una cosa simpática, porque esto es un producto, ¿te fijas? Este pedacito de aquí está multiplicando a este pedacito de acá. Entonces es como si te dijeran
que es una función g de la temperatura y una función f de las concentraciones. O sea que son funciones separables. Esto es importante, ¿ok? Esto es importante porque nos va a dar chance de trabajar más a gusto. Esta función g, al final de cuentas, pues es la constante de la velocidad de la reacción que depende de la temperatura. Y la función de las concentraciones ya la veremos un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, entonces hay algo llamado el modelo de la ley de la potencia. El modelo de la ley de la potencia se llama así simplemente porque es un modelo en donde tú elevas a un exponente las concentraciones de los reactantes. Eso es todo. Tienes que tomar en cuenta únicamente los reactantes, y entonces al tomar en cuenta únicamente los reactantes elevados a un exponente, o sea, a una potencia. Por eso se llama la ley de la potencia, ¿va? Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese exponente? Resulta ser que esos exponentes más adelante vamos a ver cuáles son. Aquí una cosa importante es que distingamos que esos exponentes están relacionados con algo que se llama orden de reacción. El orden de reacción n simplemente es la suma de esos dos exponentes. ¿De acuerdo? Ok. Si recuerdas del taller de problemas pasado, en la sesión 2, nos dimos cuenta que RDA siempre tiene concentración por unidad de tiempo, ¿va? Y surgió la duda de cómo cambiaba las unidades para la constante. Entonces, las unidades para la constante, que por cierto, fíjate, esta constante de velocidad también se llama constante de reacción específica, cualquiera de las dos maneras. ¿Ok? Entonces, estas unidades, simplemente tomando en cuenta el orden de reacción, estas unidades, tomando en cuenta el orden de reacción, son la concentración elevada a la 1 menos n sobre el tiempo. Si a ti en un problema te dan las unidades de la constante de la velocidad, pues te das cuenta que con las unidades de la constante de velocidad se deduce el orden de reacción. Ah, ok, muy bien. Cuando n vale 0, decimos que el orden de reacción es 0. Cuando n vale 1, decimos que el orden de reacción es de primer orden. Y cuando n vale 2, decimos que el orden de reacción es de segundo orden. Entonces, fíjate, aquí es concentración a la 0, a la 1 menos 0. Aquí es concentración a la 1 menos 1, entre tiempo, claro. Y aquí es concentración a la 1 menos 2, entre tiempo. ¿Esto a qué es igual? Simplemente a concentración por unidad de tiempo. ¿Esto a qué es igual? A 1 sobre tiempo. Y esto a qué es igual a 1 sobre concentración que multiplica a 1 sobre tiempo. Esas son las unidades. Es igual en unidades. ¿Te acuerdas del signo igual entre corchetes? Eso significa esto es igual en unidades. ¿Va? Ok, muy bien. Pues entonces ya vimos eso y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a la página ¿ciento qué? 117. Ah, pues sí. Aquí en la página 117 nos están diciendo, mira, aquí tenemos ejemplos de primer orden de reacción. ¿Por qué? Porque aquí está el número 1 sobreentendido y esto está elevado a la 1. Si te fijas, aquí también hay un 1 sobreentendido y también de este lado. Aquí, bien abusado, aquí está un 1. Y tú podrías decir, ¿y este es reactante? Técnicamente hablando, esa
menos R de A debería de ser igual a K por C, vamos a llamarle a este A y a este B, ¿ok? Por C de A por C de B. Y esto en teoría me diría que alfa es 1, beta es 1 y N es igual a 2, ¿cierto? Pero ojo, si me dicen que es de primer orden y hay dos reactantes, entonces podemos suponer que B está en un gran exceso. ¿Y eso qué significa? Por lo tanto, la B final, la concentración de B final es prácticamente la concentración de B inicial y es prácticamente constante, ¿va? Eso es lo que significa. Por eso, este es un ejemplo de una reacción de primer orden, porque aquí podemos suponer que el agua está en un exceso tremendísimo, por ejemplo, en solución acuosa, y esta agua está en un tremendo exceso. Ok, el siguiente ejemplo también es un ejemplo sencillito, en donde vemos que hay un solo reactante con un coeficiente estequiométrico 1 y pues aquí la potencia es 1. ¿Te fijas? Aquí alfa es 1, alfa es 1, alfa es 1 y aquí pues el alfa es también 1. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con las de segundo orden? Las de segundo orden, fíjate una cosa que está pasando aquí. Aquí esta reacción de segundo orden es una reacción muy simpática porque cuando yo aquí tengo el número 2 y aquí tengo el número 1. Pero observa que aquí alfa es igual a 1 y beta es igual a 1, no es igual a 2. Entonces, cuando alfa o beta son distintos de los coeficientes estequiométricos, se dice que la reacción es no elemental. Por el contrario, si te fijas, aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1 y aquí tengo un 1. Alfa es igual a 1 y beta es igual a 1. N es igual a 1 más 1, que es igual a 2, ¿correcto? Olvidé ponerte que acá también N era igual a 1 más 1 igual a 2. Pero en el caso número 2, aquí, cuando alfa y beta son iguales a los coeficientes estequiométricos, entonces tenemos una reacción elemental. ¿De acuerdo? Esa es una manera para distinguir si la reacción es elemental o no. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Ahora tenemos que pasar a la siguiente sección donde vamos a ver más sobre la constante de la velocidad de la reacción. Y para eso nos vamos a ir a la página 123 del PDF. Ok, muy bien. Mira, la constante de la velocidad de la reacción, como te había comentado anteriormente, en realidad no es una constante. No sé si recuerdes, te lo pongo por aquí, que habíamos dicho que menos R de A era igual a una constante que dependía de la temperatura que multiplicaba a una función de las concentraciones. ¿Te acuerdas? Al principio de cuando empezamos a platicar esto. Ok, muy bien. Entonces, ya sabemos que K no es precisamente una constante, simplemente lo que sucede es que K resulta que es independiente de las concentraciones, solamente depende de la temperatura, ¿sale? Y mira, se le llama velocidad de reacción específica o bien constante de velocidad. Esos son los nombres. Este nombre de aquí puede ser un poquito revoltijoso, pero por favor ten en cuenta que la palabra específico te está dando a entender que es así como se va a referir a la constante, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora,
La manera como K depende de la temperatura se llama ecuación de Arrhenius y la tienes aquí, ¿va? Esta es una ecuación muy interesante porque es una ecuación exponencial en donde el exponente es la temperatura elevada a la menos 1. Es E a la menos 1 sobre T, ¿te fijas? E sobre R pues son constantes porque es la activación, la energía de activación, R es la constante del gas, ¿va? Bueno, cuando tú ves esto aquí, pues tú ves que K es una curva cuando la graficas K contra T, va. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en cómo se ve, pues resulta ser que si a esa ecuación que dice que K es igual a A por la exponencial de menos E sobre R que multiplica a 1 sobre T, ¿qué pasa si le sacamos logaritmos de los dos lados? Ah, la cosa cambia. Si tú te acuerdas esta ecuación de aquí, si la graficábamos en K contra T, se veía una curva. Pero si le sacamos logaritmos a las dos ecuaciones, digo, a los dos lados, perdón, de la ecuación, lo que vamos a tener, logaritmo de este lado y logaritmo de este lado, mira lo que pasa cuando graficas K contra 1 sobre T, ¿va? ¿Por qué contra 1 sobre T? Porque tu variable independiente ya no es T, ahora es 1 sobre T. Pues ya tenemos una maravillosa y hermosísima línea recta. Entonces, eso se usa mucho para determinar la energía de activación. ¿De acuerdo? Ahora, hay otra manera de trabajar con esta ecuación, te la voy a poner en color rojito, en donde tú puedes decir, bueno, am, a mí lo que me interesa es decir, si K es igual a A por la exponencial de menos E sobre R por 1 sobre T. ¿Qué pasa si yo puedo tener datos a dos temperaturas diferentes? Por ejemplo, K1, T1, ¿sale? Y si este fuera mi dato, pero quiero K2 a una temperatura 2 y no tengo el factor preexponencial, entonces lo único que se hace es que dices, bueno, pues yo tengo que K2 es igual a A por lo mismo, ¿sí? Y entonces lo que haces es decir, bueno, pues, ¿qué pasa si yo divido K1 entre K2 y todo esto entre todo esto? ¿Sabes qué va a pasar? Las A's se van a eliminar. Y este exponencial se va a volver un solo exponencial y esto se va a factorizar. Y entonces te va a quedar algo como, por ejemplo, así. Reacomodando K1 es igual a K2 por la exponencial de menos energía de activación entre R que multiplica a 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. ¿Ok? Entonces se podría despejar K2, que es la que estás buscando. ¿Por qué? Porque esto es un dato, la temperatura y la temperatura 1 y la temperatura 2 también son datos. Ups, perdón, son datos. Am, a ver, déjame ponerte un poquito más clarito aquí. La temperatura 1 y la temperatura 2 son datos. Y la energía de activación IR también son datos. ¿Va? Entonces ya nada más te queda esta como incógnita. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver cómo se aplica todo esto ya para un reactor batch. Y nos dirigimos a la página 180 de este PDF. Voilà, ya tenemos. Y para saber cómo se va a operar un reactor batch, es importante que tengas en mente que vamos a trabajar con esta ecuación.
¿La reconoces, esta ecuación? Si no te acuerdas que se viera así, no importa, es un cambio de forma. En realidad, esta ecuación se veía así. R de A por B es igual a la derivada de los moles de A con respecto al tiempo. ¿Te acuerdas por qué? Porque dijimos que no había flujo de entrada y no había flujo de salida. Estos son cero y estos son cero, y esto sale del balance general de moles. ¿Te acuerdas? Ok, bueno, pues simplemente le das una cambiadita en álgebra y te queda esta ecuación que está aquí, ¿va? Ahora bien, algo muy importante que comenzamos a ver la semana pasada es lo siguiente. Se puede escribir en términos de concentración. ¿Cuál es el requisito para escribirlo en términos de concentración? El requisito es este, y este es bien importante. Para escribirlo en términos de concentración, así con la mano en la cintura, es que para un volumen igual constante, el volumen es igual al volumen inicial. Y entonces recordemos que los moles de A entre el volumen, por definición, son la concentración de A. Y eso es lo que tú estás mirando aquí. Lo que tú estás mirando aquí es simplemente utilizar un poco de álgebra para ir cambiando y encontrar esta relación que está aquí. ¿Va? Esa es en términos de la concentración. Muy bien. Normalmente, si nosotros queremos analizar datos para una reacción en batch, escribiríamos el signo menos para la velocidad de la reacción del reactante A, porque está desapareciendo, pero observa por favor que en esta ecuación nosotros tenemos que llevan el mismo signo, la derivada y R. Entonces es importante que también se le ponga el signo negativo aquí. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, si tenemos un balance para un volumen constante, estas ecuaciones de aquí arriba se pueden transformar en esta. Si tú te acuerdas, habíamos comentado que para hacer el cambio de variable con la conversión, lo que necesitamos es recordar que los moles de A iniciales menos los moles de A entre los moles de A iniciales es igual a X. Y de aquí nosotros podríamos llegar a esta ecuación. Si tienes dudas cómo hacerlo, regresa a semana 2 y checa todas estas cosas, videos y, ¿qué otra cosa? Los retos, tanto de la exploración de contenido como del taller de problemas, ¿ok? Ahí es en donde vas a encontrar. Entonces, ya que tenemos el balance de moles, ya que tenemos el balance de moles, hay que escribir la velocidad de la reacción. Y fíjate una cosa, aquí me están diciendo que es al cuadrado. Entonces, la primera conclusión que uno saca inmediatamente no se pelea porque, ay, aquí hay un 1 y acá me están dando un 2. No, esto lo que significa es que es una reacción no elemental. ¿Ok? Hay que tranquilizarnos. O sea, si este es mi dato de problema, si a mí me están diciendo que la velocidad de la reacción es esta, ese es mi dato de problema, eso es lo que tengo que respetar y simplemente se trata de una reacción no elemental. Después de tener el balance de moles y de tener la ley de velocidad, hay que echar mano de la estequiometría. Y con la estequiometría, ¿te acuerdas de tablas estequiométricas? Con las tablas estequiométricas sale que de tener yo los moles de A y de tener que el volumen es igual al volumen inicial, yo puedo llegar a esto que está aquí. ¿Ok? Yo puedo llegar a esto.
Entonces, lo único que nos queda, pues, es simplemente combinar. Y si combinamos la ecuación esta en esta y utilizamos esta ecuación acá arriba y lo cambiamos todo en función de la conversión. Al cambiarlo todo en función de la conversión, todo en función de la conversión, pues entonces me va a dar esto. Y fíjate una cosa, esta es mi variable de integración. ¿Por qué? Pues porque aquí está su diferencial. Entonces, después de combinar, lo último que nos queda es evaluar. Y ya que evaluamos, reacomodamos, integramos y a la hora de evaluar, checamos, aquí tenemos lo que yo voy a evaluar, sale del integral lo que es una constante, me queda una integral de segundo orden y se resuelve. Y ya tienes la solución. Y así es como se resuelven problemas de reactores. Entonces, aquí hay un pequeño algoritmo que te conviene tener muy en cuenta. Empezamos con el balance de moles. Aquí está. Seguimos con la ley de velocidad. Puede ser de primer orden, puede ser de segundo orden, pudiera ser de orden cero. ¿Cómo te imaginas que sería una ley de velocidad de orden cero? Pues poner que menos R de A es simplemente K por C de A a la cero, que esto es simplemente K, ¿correcto? En estequiometría, fíjate que aquí está diciendo que el volumen es igual a constante. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Opción B. Esta es la opción A. La opción B es que el volumen no sea constante. ¿Te acuerdas? Aquello de volumen igual a volumen inicial por 1 más epsilon X. Esa pudiera ser otra opción. Ya que tienes identificado todo eso, pues llegamos al asunto de que vamos a combinar, vamos a evaluar y nos quedamos con las ecuaciones para calcular los tiempos que nos interesan en función de la conversión. Y a veces necesitamos saber la K, pero a veces necesitamos saber también la concentración de A inicial. Eso depende del orden de reacción. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí son los temas de la exploración de contenido. Por favor, te encargo muchísimo. Vas a decir que chole con la aburridora. Te encargo muchísimo que antes de la clase del martes tengas hecho tu mapa mental. ¿Va? ¿Por qué? Porque estos conceptos necesitan estar muy claros para que puedas hacer los problemas del taller del jueves. Como siempre, es un placer. Nos vemos el día martes de la semana número 3. Hasta pronto.